Para las personas que se han unido ahora último, estamos dando 2 minuticos a que darle la oportunidad que se una un par de personas más y empezamos. Bueno, Así es, ya solo nos queda un minuto nada más. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que se han conectado. Bienvenidos a este webinar tan interesante que nos propuso Lumen, la plataforma que permite a las empresas capitalizar las tecnologías emergentes impulsadas por la cuarta revolución industrial y cuya meta es democratizarlas y brindar soluciones simples. Agradecemos a Lumen por apoyarnos con esta charla y también con su expositor. Tenemos muy buenas noticias. Vamos a tener más de estos eventos a lo largo del año. La situación que vivimos por la pandemia producida por el COVID-19 nos ha puesto frente a un mundo diferente que plantea nuevas formas de hacer las cosas y de vivir y que también ha cambiado la forma de vender y de comprar. La transformación digital está llegando a todos los negocios y es un reto que está afectando especialmente a los sectores tradicionales. Justamente esto estábamos conversando con Miguel Quiroga, nuestro expositor. Hoy vamos a conocer de primera mano cómo la tecnología es indispensable para el desarrollo y la supervivencia de las empresas. Como ya les dije, contamos con un expositor de lujo, Miguel Quiroga. Él es Solutions Architect de productos de conectividad de Lumen Technologies para Latinoamérica. Tiene a su cargo el análisis de estudios de mercado y parte de su rol se enfoca principalmente en desarrollar y mejorar los productos y soluciones manteniéndolos actualizados con las mejores prácticas, tendencias de la industria. Previamente, Miguel trabajó diversas áreas de CenturyLink, en diversas áreas de Lumen, que debe ser CenturyLink, Level 3 y Global Crossing. Cuenta con experiencia en el diseño de soluciones tecnológicas complejas enfocadas a procesos de transformación digital del negocio, así como en la creación y desarrollo de producto, preventa y venta de soluciones. Ha direccionado diferentes procesos de cambio en diversas áreas de las compañías del sector de tecnologías de la información y de diferentes sectores empresariales. Miguel es ingeniero electrónico de la Universidad Santo Tomás y especialista en gerencia de proyectos de la Universidad del Bosque. Tengo el agrado de dejarles enseguida con él. Amigos, a medida que él vaya desarrollando su charla, por favor vayan escribiendo sus preguntas en el chat para dar respuesta al final. Y no se preocupen porque este webinar lo vamos a compartir, ya lo habíamos dicho al inicio. Yo les voy a hacer llegar vía mail el enlace de descarga para que ustedes puedan repasarlo y revisarlo cuando ustedes lo necesiten, ¿sí? Adelante, Miguel. bueno, muchas gracias. Mil gracias por esa presentación y muchas gracias a los asistentes. La verdad, nosotros siempre lo decimos como Lumen cuando nos conectamos con nuestros clientes y nuestros prospectos, que para nosotros es un motivo de mucho orgullo que puedan asignarnos esto que es lo más valioso, más hoy en esta coyuntura que es el tiempo. Entonces, mil gracias por conectarse con nosotros, por escucharnos sobre este interesante tema. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a abordar esta, esta charla que tiene que ver con este título que ustedes están viendo acá y es el tema de la adopción tecnológica, pero no simplemente como ese reto que se presenta, que seguramente si ustedes han tenido la posibilidad de abordar proyectos de innovación o proyectos de tecnología han tenido que utilizar ese término de adopción, sino cómo además poderlo convertir en una ventaja competitiva para sus empresas, para sus proyectos internos de sus áreas de sus empresas y además de eso, como si fuera poco, para que sea una ventaja competitiva sustentable en el tiempo. Entonces vamos a hablar acerca de este tema y la charla la vamos a dividir en básicamente 3 fases. Una primera fase en donde vamos a estar hablando acerca de tendencias y
algunas cifras muy interesantes para el Ecuador que nos van a ayudar a conectar con la segunda parte de la charla que tiene que ver con un marco teórico acerca de la adopción. Creo que es una palabra que se utiliza mucho y que se ha utilizado desde hace mucho tiempo, de muchas formas, pero vamos a tratar como de sincronizarnos en qué es lo que la adopción tecnológica realmente significa y finalmente vamos a terminar proponiéndoles un esquema de cómo es que un service provider de esta cuarta revolución industrial, cómo debería comportarse en esa metodología de la adopción tecnológica. Bien, entonces vamos a empezar acá eh, con la primera fase que son las cifras. Entonces, acá lo que ustedes están viendo, y estas cifras les pido que las vean muy bien porque esto nos va a ayudar a conectar con algunos conceptos más adelante. Nos indican para Colombia específicamente, tengo aquí solo esos dos slides para Colombia, que son las empresas grandes las que principalmente hoy en día están dominando todo el escenario de la adopción tecnológica. Esto tiene una razón de ser que la vamos a entender más adelante, más allá de que sea un tema presupuestal, no es tanto por el tema presupuestal, sino tiene otros factores adicionales el aspecto de la adopción tecnológica. Y veamos, eso lo pueden ver ustedes en la parte de la izquierda, en la gráfica de la izquierda, donde efectivamente lo que uno ve es que las empresas de mayor tamaño son las que generalmente tienen procesos de adopción mucho más maduros. Ahora, si nos paramos en términos de la cadena de producción y de las tecnologías que están usándose para cada una de esas cadenas de producción, pues aspectos como la innovación o aspectos como la gobernanza de los datos son situaciones en las que generalmente la adopción tecnológica es más protagonista hoy por hoy dentro de las compañías, pero aún así subdividiéndolo por temas, la situación del tamaño de las empresas es algo que influye mucho en lo que tiene que ver con la adopción tecnológica. Veamos ahora esta otra lámina que me parece muy interesante porque nos desmenuza en ese término de la adopción tecnológica aspectos ya tecnológicos. Entonces, veamos cómo situaciones como la ciberseguridad o la computación en la nube son temas que parece que son las que más, perdón, son temas que pareciera que son las que más, en las que más énfasis está colocando hoy por hoy las compañías. ¿Por qué? Porque pues obviamente la ciberseguridad es algo que está en boca de todos, está en preocupación de todos y además tenemos profesionales que apoyan mucho los aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, con apoyos de la ciberseguridad y la computación en la nube es una tendencia que viene en aumento y en aceleración. Sin embargo, otros aspectos tan importantes, y esto llama mucho la atención, el rezago que tiene el Internet de las cosas, la misma robótica o la realidad virtual, tienen un rezago muy grande con respecto a lo que es adopción tecnológica. Y esto es algo, pues, que representa algo para preocuparse porque significa que estamos haciendo muy poca presión para que esas tecnologías empiecen a introducirse dentro de nuestras empresas. Pero pues esto a su vez, la otra cara de la moneda es que representa una gran oportunidad de mejora porque son tecnologías que definitivamente van a ayudar a que las empresas o optimicen los costos o incrementen las ventas o puedan entrar a mercados que no han explorado hasta este momento o eventualmente disminuyan riesgos ya con temas no tanto operacionales, sino temas del negocio. Ahora vamos a entrar en algo más específico para el Ecuador. Eso que estábamos viendo eran estas estadísticas en Colombia, sin embargo, los dos países son muy parecidos en lo que tiene que ver con temas de adopción tecnológica. Estos ya que vamos a ver acá son temas específicos del Ecuador y se basan en unas estadísticas que sacó Ernst Young y Haití ahora, esa empresa Haití ahora, que me parecieron muy interesantes y que nos van a ayudar a reforzar el concepto de qué es la adopción tecnológica. ¿Qué tienen en el radar empresarios en Ecuador? Pues tienen en el radar cosas como la experiencia del usuario, como la reducción de costos, como la innovación, como la automatización de procesos o la generación de nuevos ingresos. Eso es lo que tienen los empresarios hoy en día en el Ecuador, que son cosas que ellos deberían empezar a trabajar, lo tienen por lo menos en su agenda de lo que tienen que empezar a trabajar. Sin embargo, pues eso no se condice mucho con otras estadísticas que vamos a ver más adelante, porque si uno se pone a ver
cuáles son los procesos de apoyo dentro de estas compañías en Ecuador que tienen más avanzado la parte de la adopción tecnológica, pues uno va a ver aspectos como por ejemplo la automatización, pero en áreas del back de las compañías, como por ejemplo contabilidad, tesorería y recursos humanos. Obvio que son áreas muy importantes dentro de la compañía, pero no hacen realmente parte del core de la empresa y por tanto no permite pues, capitalizar muchas oportunidades de mejora dentro de la compañía o de diferenciación dentro de la compañía. Por otro lado, tenemos temas como las cadenas de valor, la logística, el marketing y las ventas, que sí son más del core de las empresas, pero que hoy tienen un pobre soporte tecnológico. Eso quiere decir que todavía no hemos entrado en esas capacidades en el Ecuador para empezar a explotar con esas tecnologías disruptivas que vimos un par de slides anteriores, a sacarle ventaja a la transformación digital dentro de nuestras empresas para convertirlas en un diferenciador. Desde el punto de vista de que no las hemos ni siquiera empezado a incorporar de forma fuerte, pues tampoco hemos obviamente añadido un proceso de adopción en ellas. Ahora vemos algunas estadísticas adicionales, como por ejemplo, cuáles son las tecnologías de mayor y menor adopción dentro de esas tecnologías que sí se están adoptando dentro de las empresas. Vemos que vuelve a aparecer el concepto como que el ERP o recursos humanos son áreas donde la tecnología y la adopción tecnológica pues está más avanzada que en otras áreas dentro de la compañía, cosa que pues está bien, pero como ya dijimos, no hacen parte del core de la compañía y está dejando por fuera una gran oportunidad de diferenciación. Por otro lado, tenemos aspectos que han venido en avance como la ciberseguridad. Eso, digamos, se sincroniza mucho con las estadísticas que veíamos hace un momento, que la ciberseguridad y los servicios en la nube venían como en un aumento de velocidad, tratando de que las compañías le pusieran más el acelerador y más presión a proyectos de ese estilo. Y tiene mucho sentido porque pues, proyectos de innovación tecnológica sin la consideración de ciberseguridad, pues estamos abriendo unas brechas importantes dentro de las empresas, y el hecho de servicios en la nube nos permite tener la agilidad para ir incorporando cada vez proyectos con mayor velocidad, que es algo muy importante cuando estamos hablando de adopción tecnológica. Ahora bien, veamos temas como el CRM o las cadenas de suministro, donde la adopción es realmente pobre. Y estamos diciendo que si bien ustedes ven en el slide inicial que tenían en el radar, los empresarios en el Ecuador teníamos el tema de la experiencia del usuario, pero poco se está invirtiendo en el tema del relacionamiento con el usuario, que tendría que ver mucho con el tema del CRM o las cadenas de suministro, que son aspectos en donde nosotros como Lumen hemos tenido la maravillosa oportunidad de trabajar con muchas empresas a nivel de Latinoamérica y sabemos que están muy rezagadas el tema de la automatización y la inyección de tecnología en todas esas cadenas de valor dentro de las empresas. Y hemos hecho muchos ejercicios donde realmente la optimización de costos, la optimización por la automatización de procesos o la misma innovación dentro de los productos se verían muy positivamente afectadas por el hecho de inyectar tecnologías en esa tecnología en esa parte. Ahora bien, veamos algunas barreras también que afectan el tema de la adopción tecnológica y tienen que ver mucho con el agilismo. Y dos aspectos que son fundamentales en esa encuesta que venían haciendo. Uno, el tema de las arquitecturas pesadas, hablando de arquitecturas tecnológicas, en donde a pesar de que se viene fomentando el uso de aplicaciones en la nube, también es cierto que las plataformas no se vienen implementando en los procesos más críticos de la compañía, como veíamos en estadísticas anteriores. Por tanto, la inyección de tecnología que se viene haciendo dentro de las empresas no está generando todo el impacto que debería tener, y eso a veces repercute en que las mismas compañías empiezan a volverse un poco reacias en invertir en mayores proyectos adicionales en lo que tiene que ver con tecnología. Y la otra parte que afecta digamos, la aceleración del trabajo con tecnología es la baja confianza en la tercerización, y esto, amigos, es un aspecto muy importante. Resulta que si bien el mercado y las empresas en Ecuador trabajan con terceros para ciertos aspectos que tradicionalmente se han venido trabajando, como por ejemplo temas de conectividad o el proveer un software para el ERP o para el CRM. Es cierto que en estas tecnologías, en estas tecnologías disruptivas se viene haciendo poco uso de partners para ayudarlos a desarrollar esos proyectos.
lo cual es un problema porque si su empresa hace pisos, si su empresa trabaja con lácteos, si su empresa está en el sector financiero, bueno, sea lo que sea su empresa, no es su objetivo ser especialista en temas tecnológicos. Y esta cuarta revolución industrial puede en un momento dado, y lo hemos visto pasar mucho, abrumar al cliente con todas las opciones tecnológicas que pueden tener. Es muy importante que esa tendencia de tener baja confianza en el apoyo con partners empiece a revertirse para que de esa manera ustedes puedan descargar ese conocimiento que tienen que tener en temas de tecnología profunda como Internet de las Cosas, como inteligencia artificial, como Machine Learning, etcétera, otra cantidad de cosas que ustedes vienen escuchando, pues la hagan partners y perdón, se me deshabilitó el micrófono, pues que ya tienen incorporado como parte de su ADN. Entonces es importante que esa tendencia empiece a cambiar. Ahora bien, si uno ve cuáles en ese mapa de oportunidades de inversión tecnológica que tiene el mercado en Ecuador, en dónde sienten que tienen mayor ventaja o en dónde puede tener mayor ventaja para sus empresas el invertir en tecnología, pues vemos cosas muy interesantes como el Big Data y la analítica. Tiene sentido explotando. Tiene sentido que se haga esa inversión en Big Data. Sin embargo, es importante y me causa mucha curiosidad el hecho de que, por ejemplo, Internet de las Cosas esté tan abajo porque resulta que es una fuente, precisamente es una fuente de datos importantísima para alimentar realmente esos grandes lagos de datos que tienen hoy las compañías. Entonces, se los dejo ahí para que ustedes lo tengan en el radar y que se den cuenta que a veces uno piensa mucho en cómo capitalizar unos datos que no necesariamente son los que nos va a generar el mayor valor. Está el tema de inteligencia artificial y machine learning, que realmente trabajan con esos datos igualmente. El tema de la nube, muy importante que se hagan desarrollos hacia el cloud, sean nubes privadas, sean nubes públicas, o sea, una hibridez de modelo. El tema de RPA y IoT, como ya lo mencioné, y blockchain, que por favor ténganlo en la mira porque si bien es una tecnología relativamente nueva, es una tecnología que es poco explorada hoy en día y puede traer mucho valor, sobre todo en lo que tiene que ver con cadenas productivas. Blockchain, esta no es una charla de blockchain, pero blockchain no es solo criptomonedas, tiene una cantidad de aplicación para el sector corporativo impresionante y lo tenemos, por ejemplo, nosotros dentro del Lumen, dentro de nuestro ecosistema de innovación. Tenemos aspectos como qué es lo que tienen los empresarios en Ecuador en la agenda para transformarse digitalmente. Esto yo lo dividí, ya digamos, con tres aspectos fundamentales. Uno, el aspecto tecnológico, el aspecto de seguridad y el aspecto estratégico y de transformación. Si uno mira desde el aspecto de tecnología, pues temas tan importantes como la automatización, el uso de canales digitales para comunicarse con los clientes, el uso analítica vuelve a aparecer aquí, la nube, ¿sí? En temas de seguridad, brechas de ciberseguridad y protección de datos, muy importante que en la medida que nosotros, nuestras empresas, empiezan a acumular cada vez más datos, pues nos preocupemos por cómo le estamos haciendo el tratamiento a esos datos, que a veces son datos sensibles. Y el tema de estrategia de transformación, ojo, muy importante esto. Seguramente ustedes han escuchado hablar también mucho de esa palabra de ecosistema. Aquí cuando estamos hablando de incorporar un tercero para que nos ayude y nos soporte en estas iniciativas de inyección tecnológica y adopción tecnológica, es muy importante saber cómo nos incorpora, con qué partners incorporamos dentro de nuestra empresa. No solamente estamos buscando un proveedor es el que nos ofrece temas como el papel, las impresoras, los computadores. Aquí necesitamos un partner que realmente entienda nuestro negocio, entienda nuestra visión estratégica. ¿Para qué? Para que nos ayude a conformar un roadmap de transformación digital y en ese roadmap de transformación digital vaya embebida toda la parte de adopción tecnológica, que es lo que estamos viendo en esta charla. Y eso pues también incluye que nuestra compañía, nuestras empresas, tengan inserto de alguna manera el tema del agilismo. Es algo que debemos ir incentivando como cultura organizacional porque nos va a permitir tener la velocidad que necesitamos en nuestros proyectos de innovación. Ya para terminar esta parte de las cifras,
Ustedes dirán que de pronto es muy pesada la parte de las cifras, pero de aquí vamos a conectar mucho con aspectos de qué es la adopción tecnológica y cómo la podemos capitalizar. Esto tiene que ver con las barreras que se encuentran cuando estamos tratando de desarrollar proyectos de innovación, y obviamente esto afecta la adopción tecnológica. Uno, y es el que tal vez el primero que se le viene a la cabeza a todos los empresarios, es el tema del presupuesto, que no hay presupuesto para desarrollar proyectos de transformación digital. Sin embargo, yo les diría que no debería ser la principal barrera. Un proyecto bien arquitecturado de transformación digital va a poder apalancarse por sí solo, con lo que casi que el presupuesto debería salir del mismo proyecto en términos de ahorros, en términos de mejora en venta, en términos de reducción de riesgos. El segundo aspecto sí es muy importante, el tema de la arquitectura empresarial. Tiene que ver con cómo está preparada nuestra empresa, no solo en términos de si hay una gerencia de innovación o si no la hay, sino en términos de cómo la cultura empresarial está predispuesta para poder desarrollar proyectos de innovación. La falta de tiempo, si no hay una arquitectura empresarial adecuada e instaurada en nuestra compañía, no va a haber tiempo para desarrollar ese tipo de proyectos, sobre todo porque el mal manejo de esa parte de la arquitectura empresarial también va a evitar que las personas entiendan cuáles son los beneficios del proyecto de transformación digital que estamos proponiendo, y eso va a hacer que el tiempo no aparezca. En este es muy importante que los colaboradores de nuestra empresa entiendan que esto es una inversión en tiempo y Sin maldades. no una A veces uno al baño pérdida no entra, de yo lo tiempo. pago. Discúlpame, tengo por ahí un micrófono abierto. Bueno, el otro tema que tenemos es el tema de ventajas y beneficios. Fíjense que aparece en la parte baja de estas barreras cuando debería estar un poco más arriba. En la medida en que yo logre capitalizar las ventajas y los beneficios de ese proyecto de transformación digital, el presupuesto va a aparecer, la falta de tiempo ya no va a ser un problema. Y va a conectar con los segundo y el último tema, que son los temores de seguridad. Si yo tengo bien calculado cuál es el proyecto, yo puedo saber exactamente cuáles son las brechas y cerrarlas dentro del mismo proyecto de transformación digital, y ahí vamos a conseguir el compromiso de los colaboradores. Estimados Habiendo amigos, dicho este tema... perdón Miguel que le interrumpa, por favor, habíamos pedido que apaguen sus micrófonos, por favor, para que pueda seguir la charla. Gracias. Adelante, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí ya vamos a entrar en la segunda parte de la charla, que tiene que ver con alinear nuestros conceptos acerca de qué es la adopción tecnológica. Y vamos a empezar a conectar esto también con varios de los indicadores que vimos anteriormente. Entonces empecemos por hablar algo de cuáles podrían ser las etapas de adopción tecnológica. Esto es un modelo, hay muchos modelos, mucha literatura acerca de qué es la adopción tecnológica y cómo se puede dar. Este es un modelo que a mí me gusta mucho porque es un modelo simple, es un modelo de 6 etapas. Vayan haciendo el ejercicio, por favor, ustedes internamente, para que ustedes mismos se evalúen en cuál etapa de estas de la adopción tecnológica están ustedes y sus compañías, y se pueden de pronto rankear allí y hacer una autoevaluación de qué tan propenso estoy yo en el tema de adopción tecnológica. El primero es una etapa que este autor llama de conciencia, que es donde yo sé que existe tecnología, yo sé que puede ayudar a la vida porque la he escuchado desde hace mucho tiempo, pero no necesariamente la conozco a profundidad ni sé cómo me puede ayudar. En la segunda etapa tenemos ya un conocimiento de cómo la tecnología puede ayudarme a mí, todavía no la he empezado a usar, puede ayudarme a mí porque ya empecé a estudiar un poco más, empecé a entenderla mejor, de pronto algún partner llegó y me ofreció una solución y empecé yo a conectarla con las necesidades de mi rol, de mi área, de mi empresa. La tercera etapa tiene que ver con la apropiación y el uso básico. Entonces yo aquí ya empecé a utilizarla, ya lo que me había imaginado en la etapa 2 realmente pues o se superó o de pronto aterricé mis expectativas, pero eso con base en el uso básico de unas tecnologías o un grupo de tecnologías. Pasamos a una cuarta etapa, que es la etapa de la familiaridad y confianza, en donde ya no solamente sé para qué sirve la tecnología, la he usado, sino que además empiezo a proponer proyectos de transformación digital para mi entorno local.
Entonces yo estoy muy tranquilo, tengo una confianza en que la tecnología se funciona y eso me permite pasar a la segunda etapa, que es en la que yo como colaborador empiezo a fomentar la transformación digital dentro de la compañía, de pronto siendo cualquier rol. Ojo amigos, que esto no tiene nada que ver con tema técnico, no es que sea responsabilidad del área IT. Cualquier rol dentro de la compañía está llamado a surtir estos 6 pasos de adopción tecnológica. Entonces ya paso a esa quinta etapa, como les decía, de la aplicación, y entonces yo empiezo a promover la transformación digital junto con otros roles y a conectar las necesidades de la compañía con necesidades tecnológicas, con proyectos tecnológicos. Y la última etapa es la de la integración. La de la integración, que ya tiene que ver con la posibilidad de que varias soluciones tecnológicas hagan sinergia y empiecen una a potenciar la otra. Entonces ya eso es como nosotros lo hablamos con nuestros clientes, ya hay 1 más 1 no es 2, sino puede dar 1 más 1, 5, 6 o 10, porque empiezan a una solución tecnológica a potenciar la otra. Muy importante esa etapa, porque para que esa etapa funcione así, teníamos que tener muy claro cuál es nuestro roadmap de transformación digital de nuestra compañía. Eso no se trata de hacer un proyecto particular para solucionar una problemática en particular, sino que teníamos que ver un roadmap a corto, mediano y largo plazo, de forma que las soluciones vayan sumando una con otra y no simplemente que vayan corriendo de forma paralela. Como les dije, háganse su autoevaluación a ver en cuál etapa de adopción tecnológica se encuentran ustedes o su compañía. Ahora bien, para que haya una adopción tecnológica tiene que haber habido previamente una persona dentro de la compañía, un decisor que tomó la opción de desarrollar un proyecto de tecnología. Esto puede sonar muy obvio, pero muchas veces es uno de los grandes problemas dentro de las empresas. ¿Cómo es que este decisor toma decisiones? Vamos a desmenuzar eso, esto también es parte de literatura. La forma más básica en que las personas toman decisiones y los decisores toman esas decisiones, valga la redundancia, es por el costo-beneficio. Y ese costo-beneficio no es tan simple como yo decir cuál es la solución tecnológica y qué beneficio me va a proveer para la compañía, sino que tiene también unos aspectos aquí debajo que van a permitir tener las argumentaciones para ese costo-beneficio. Esos 3 aspectos son la capacidad organizativa, que tiene que ver mucho con, fíjense las estadísticas que tenemos hace un momento de cómo está mi arquitectura empresarial, qué habilidades tienen, qué conocimientos tienen. Temas de externalidades de la red, cómo mi proyecto de transformación digital va a impactar a la competitividad de mi compañía hacia el exterior, o de pronto cómo va a impactar o cómo va a correlacionarse con una legislación que salió, que es la que me está impulsando el proyecto de transformación digital. Y la última tiene que ver con los interesados, con las personas. Cómo va a impactar mi producto a mis clientes, cómo lo va a impactar de forma positiva o a mis propios colaboradores. Esos son los 3 aspectos que afectan el costo-beneficio y con los cuales el decisor toma decisiones. Les voy a mostrar por qué este no necesariamente es el mejor modelo, sin embargo, es el modelo más utilizado dentro de las compañías. Si ustedes están usando este modelo para tomar decisiones, o si saben que de personas de su compañía que están usando este modelo para tomar decisiones, alerta, porque les voy a mostrar cuál puede ser el problema con esto. Hay otro modelo en el que se toman decisiones basadas en la utilidad de la innovación. Eso es un poco parecido al anterior, sin embargo, surte unas etapas diferentes. Este ya tiene que ver con el hecho de que yo saco un listado de objetivos dentro del cual yo digo, bueno, lo que yo quiero hacer con mi proyecto de transformación digital es ahorrar costos o incrementar las ventas o cubrirme en tal legislación que sacó el gobierno, X o Y, o un listado de varias de esas posibilidades. Luego de tener ese listado, generalmente lo que yo hago es desarrollar una cantidad de alternativas tecnológicas que me van a cubrir esas necesidades o me van a cubrir esos objetivos que me tracé. Y finalmente, pues caigo en un análisis de cuál es esa alternativa que más me conviene basado en el costo de esa solución tecnológica y la utilidad que me va a prestar a la compañía. Es otro modelo, es un modelo sencillo, obviamente estoy resumiendo porque esto tiene algunas complejidades aquí adentro de cada uno de estos pasos. Alerta, porque esto también tiene un problema cuando hablamos de innovación, y es este. Cualquiera de los 2 modelos que hemos visto anteriormente se van a convertir en una barrera para la innovación. ¿Por qué? Porque estamos hablando que son modelos de pensamiento reductor. ¿Eso qué quiere decir? El pensamiento reductor es una teoría, aquí les dejo, ahí abajo pueden ver el autor
por si quieren de pronto ahondar en este tema que es bastante apasionante también. El pensamiento reductor es precisamente el tomar una lista de opciones, irla reduciendo hasta que yo tomo la decisión que aparentemente es la mejor. No es que el pensamiento reductor sea malo, porque de hecho los que toman decisiones lo usan casi que por un tema de supervivencia, porque no tendrían la forma, digamos, de desarrollar sus tareas si no tuvieran esa forma de pensamiento. Sin embargo, no es la mejor forma de pensamiento para la innovación. En el pensamiento, en la forma de, el método de pensamiento que tenemos que utilizar para la innovación es algo completamente contrario, es un modelo aperturista. Y en ese modelo aperturista no deberíamos estar buscando una lista para estarla cerrando, sino todo lo contrario. Deberíamos estar ampliando las opciones que tenemos en nuestra mesa para poder tomar con base en ellos una combinación de lo mejor para nosotros. ¿Qué aspectos evitan que yo tenga un pensamiento aperturista? Y aquí vamos a hablar de 6 sesgos. Puede que nosotros tengamos 1, 2 o 3 o varios o los 6 de estos sesgos que tenemos acá. Les pido que hagan el mismo ejercicio, por favor. Piensen de pronto en cuál de estos sesgos lo identifican ustedes internamente que lo tienen. Y el primer paso para uno solucionar los problemas que uno puede tener internamente es reconocer que lo tiene. Entonces tenemos un sesgo que es el sesgo práctico. Ese sesgo práctico tiene que ver con el hecho de que la solución más compleja es desechada inmediatamente. ¿Sí? Nos vamos por la solución que parece la más alcanzable, la más fácil de realizar, la que me va a ahorrar más tiempo, pero estamos desechando una cantidad de opciones que realmente podrían ser las mejores y estamos dejando a un lado unas buenas opciones para el tema de la innovación. Tenemos el sesgo de la confirmación y eso tiene que ver con el hecho de que muchas veces nosotros como humanos tendemos a desechar los comportamientos inexplicables de trabajadores, de empleados, de áreas y nos vamos a trabajar solamente con los hechos que realmente podemos entender y que tenemos a primera mano. ¿Esto cuál es el problema? Que nos está dejando a un lado una cantidad de problemáticas dentro de la compañía que están asociados a ciertos comportamientos dentro de nuestras empresas. Tenemos el sesgo de la exportabilidad. Tiene que ver con el hecho de que si yo, por ejemplo, trabajé en una empresa anterior o en un área anterior o en un rol anterior y traté de implementar cierto proyecto de transformación digital o de innovación y no funcionó, inmediatamente nuestro cerebro descarta esa opción y evita que la vayamos a utilizar en otras áreas, en otras empresas, en otro contexto. Estamos dejando a un lado también una cantidad de opciones que nos pueden servir en nuestros proyectos de innovación. El sesgo del legado es un sesgo muy peligroso y tiene que ver con el hecho de que nuestro cerebro también tiende a pensar que como lo hemos hecho siempre, es la mejor forma de hacerlo. Y cuando llegan cosas nuevas, automáticamente vemos que es muy complicado, que es muy riesgoso, que puede ser muy difícil, que me puede dejar muy en evidencia dentro de la compañía y dejamos al lado una cantidad de opciones. El sesgo de la primera conclusión tiene que ver con que generalmente la primera opción que nos ponen sobre la mesa es la que vamos tomando. Piensen de pronto si les ha pasado que esa opción son las que empiezan a trabajar y a pesar de que le lleguen otras opciones que pueden ser igual o mejores, automáticamente el cerebro empieza a descartarlas porque la primera ya la entendí, ya la conozco, creo que funciona. Y el último es el sesgo personal, que tiene que ver con el hecho de que si yo entiendo que para mí no me funciona en mi tarea, en mi área, para nadie más puede funcionar. Estos al ser sesgos no son cosas que nosotros hagamos de forma consciente, son cosas que nuestro cerebro hace de forma inconsciente. Por eso es muy importante lo que les decía. Hagan el ejercicio de pronto de entender si se descubren así, o si mientras lo estaba mencionando conectaron con que ustedes tienen alguno de estos sesgos porque es un factor que puede limitar el tema de la innovación y por tanto de la adopción tecnológica dentro de nuestras empresas. ¿Qué factores intervienen en la adopción tecnológica? Habiendo dicho este tema de los sesgos. Entonces, tenemos el tema del tamaño y la escalabilidad del número de usuarios. ¿Se acuerdan esas primeras estadísticas que veíamos en los primeros slides donde decíamos que las empresas más grandes generalmente son las que están liderando el tema de adopción tecnológica? Eso tiene obviamente una razón de ser. No es el tema presupuestal, es el hecho de que ellos tienen más a la mano el hecho de poder que una solución impacte más unidades producidas o impacte a más usuarios dentro de las empresas. Lo que hacen ellos es escalabilidad. Pero nosotros si estamos trabajando en una empresa mediana, en una empresa pequeña, también podemos trabajar este concepto usando un poco de pensamiento exponencial.
¿sí? No es una charla de pensamiento exponencial, les dejo el término por si ustedes están en ese contexto, para que lo exploren y se den cuenta que esto no es exclusivo solamente para empresas grandes. Tenemos el segundo factor, que son los recursos necesarios. ¿Qué habilidades, por ejemplo, qué capacidades tiene mi empresa y mis colaboradores en términos de habilidades digitales? Como les dije, en la medida en que nuestros colaboradores, nuestros empleados, nuestros jefes tengan más habilidades digitales, más propensos van a ser el tema de la adopción tecnológica en nuestra empresa. El término de los beneficios e incertidumbres tiene que ver con el hecho de que yo pueda tener un panorama muy claro de cuáles son los beneficios, de cuáles son los riesgos y que yo lo pueda sopesar de una manera muy concreta, pero teniendo muy en cuenta que el camino de la innovación pues tiene necesariamente involucrado el tema de la incertidumbre. O sea, buscar innovación con un camino de paso seguro y totalmente definido, no vamos a caminar un camino pavimentado entre dos ciudades, sino que vamos a tener que construir nuestro propio camino, porque además cada proyecto de transformación digital dentro de las empresas es un proyecto único y tiene una visión única. Y al final hay un concepto muy importante para el tema de la competitividad, que está también dentro de nuestra charla. ¿Cómo es que la adopción tecnológica se transforma en un aspecto de competitividad para nuestra compañía? Pues resulta que tenemos este concepto de la tasa de adopción que tiene que ver con la velocidad con la que nuestras empresas adoptan la tecnología, que va más allá de instalarla, ponerla a funcionar y que cumpla todos nuestros objetivos, sino que tiene que ver con el hecho de que eso pase de forma muy rápida, muy rápida. Los tres aspectos que les mencioné anterior influyen en esa velocidad de la tasa de adopción, pero también está el tema de la compatibilidad de la solución. Hay que estudiarla muy bien, no es que sea la solución más sencilla, ni la más fácil, ni la más pequeña, ni la más grande, ni la más costosa, sino la que tiene mayor compatibilidad con mi cultura, con mi área a la cual estoy desplegando el proyecto. La simplicidad tiene que ver con el hecho de que la solución sea lo más digerible posible por nuestros colaboradores. O sea, si hacemos un proyecto demasiado complejo o con demasiados componentes, puede ser que eso vaya en contravía de la adopción tecnológica que tiene nuestra empresa y eso afecta a la tasa de adopción y eso afecta a nuestra competitividad. Y por último, las ventajas. Si tenemos muy claramente definido cuáles son las ventajas de esta solución, vamos a tener una compañía mucho más comprometida con la solución y vamos a poder seguir ese roadmap de transformación digital de una forma mucho más fluida. Si ustedes, con todos estos conceptos del tema de cuál es el marco teórico de la adopción tecnológica, si ustedes han tenido la oportunidad de interactuar en proyectos de transformación digital y en un momento dado se han puesto a pensar por qué se me está dificultando lanzar el proyecto, si tiene todo muy bien definido, si yo definí muy bien las ventajas, si yo vendí muy bien el proyecto de la compañía, piensen en esto. Hay muchos conceptos que tienen que ver en el aspecto de la adopción tecnológica. Aquí estamos mostrando algunos. Esto lo saqué de una tesis que encontré por aquí en Colombia y me pareció muy interesante porque muestra la complejidad que hay debajo de los proyectos de transformación digital. Entonces, todos estos son aspectos. Ustedes miran, hay una teoría obviamente definida por un autor y cuáles son las variables que están involucradas dentro de esa teoría. Y se van a dar cuenta que aquí pueden haber más de 35 variables involucradas en un solo concepto de adopción tecnológica. Entonces, si no conocían estas variables, pues sepan que esas son cosas que están afectando y que están dificultando nuestro proyecto de transformación digital dentro de nuestras empresas. Entonces, bueno, no se trata de que ustedes sepan cómo abordar cada una de estas variables y no se trata tampoco de desanimarlos en cómo entonces voy a sacar adelante un proyecto de transformación digital si hay tanta complejidad aquí involucrada tanto en la adopción como en la definición del proyecto. Pues bien, para eso ahí es donde aparece un service provider de la cuarta revolución industrial. ¿Cuál es el papel que juega un service provider en esta cuarta revolución industrial? Pues tiene que ser un service provider que no solamente les inyecta a ustedes las capacidades tecnológicas que eventualmente no tenían cuando hablábamos de la falta de confianza que tenía el mercado en Ecuador de trabajar con partners, sino que además tiene que ver con el hecho de que ese service provider tiene que inyectarles modelos de adopción y de innovación de esa tecnología. Tiene que ayudarles a que ese proyecto salga adelante dentro de la empresa,
no solamente en la parte de instalación, incluso desde la misma preventa de la solución tecnológica, acompañarlos a ustedes, a las altas gerencias, a los C-levels, a otras personas interesadas dentro del proyecto, para que ese proyecto tenga el compromiso adecuado, tenga el entendimiento adecuado, tenga la simplicidad adecuada, se adapte adecuadamente a la estrategia y a la visión dentro de la compañía. Entonces no es un service provider como veíamos antes, como ustedes ven en este slide, no es un service provider que se ubique solamente en la parte más externa de este círculo que es la solución tecnológica. El service provider, antes de esta cuarta revolución industrial, era un service provider que esperaba que el cliente enviara unos términos de referencia o un RFP o unas bases técnicas, y entonces se daba la vuelta y decíamos, bueno, pues la mejor solución tecnológica para estas bases es esta y el precio es este. ¿No? Ahora resulta que este service provider tiene que ir mucho más adentro, dentro de la compañía, entender cuáles son los objetivos estratégicos de la empresa y de las áreas y de los interesados que se van a ver afectados por las soluciones tecnológicas, ayudar a convertir esos objetivos estratégicos en oportunidades de mejora dentro de las empresas. Es decir, aquí lo que va a salir de esas dos primeras fases es un listado de proyectos y lo más amplio posible, porque esto hay que verlo con pensamiento aperturista, como ya aprendimos que tiene que ser el pensamiento dentro del modelo de innovación, y entender de allí en adelante cuáles son los mejores proyectos en términos de impacto para el negocio y de los clientes. Entonces, como se dan cuenta, ahí sí ya caemos a la solución tecnológica, obviamente. Como se dan cuenta, es un modelo completamente diferente. Nosotros decimos que es un modelo digamos, de soporte a los clientes completamente al revés al que hacíamos un service provider de la era anterior. Y en ese mismo orden de ideas, pues lo que nosotros, por ejemplo, como Lumen proveemos al cliente en términos de transformación digital es un servicio con el cual el cliente interactúa con entregables bien definidos. Entonces, esas complejidades que nosotros veíamos que podían estar inmersas como 35 variables en un solo proyecto de transformación digital, solamente hablando del tema de adopción tecnológica, pues están siendo absorbidas por un service provider que realmente está impulsando la transformación digital. Hoy por hoy, les puedo decir, el mundo del IoT tiene mucha intervención de empresas pequeñas, que son las que van y le desarrollan, no sé, le cubren una necesidad a un cliente particularmente con un producto específico, y entonces eso afecta el tema porque no solamente estamos enfocándonos en dar una solución tecnológica para una situación específica y no pensando en todas estas complejidades de temas de adopción que pueden verse como un panorama mucho más amplio. Debe ser un service provider que interactúe también con las arquitecturas empresariales. Ustedes aquí están viendo una arquitectura que nosotros utilizamos al interior de la compañía para desarrollar nuestros proyectos de transformación digital, porque pues nosotros como una empresa de tecnología no tendría presentación que nosotros internamente no nos transformáramos y estamos promoviendo la transformación digital en nuestros clientes. Y es una que también promovemos en nuestros clientes para que sea utilizada. Ustedes ven acá, esto es un modelo que se llama Rearquía, en el que ustedes al lado izquierdo lo que ven son unas jerarquías piramidales estándar, tradicionales de las empresas, y lo que uno tiene que propender es por no destruir esa jerarquía, es decir, eso va a ser muy difícil que cambie en una compañía. Lo que hay que hacer es construir células, como lo que ustedes están viendo aquí al costado derecho, en donde cada una de esas células se encarga de un proyecto de transformación digital específico, respondiéndole a una comunidad guía que son las que va dictándole la velocidad todo el roadmap de transformación digital. Para hacer esto, pues estas células se construyen con base en diferentes roles dentro de las empresas, pues digamos que no son roles de todas las áreas, sino los roles específicos que se van a ver impactados en ese proyecto de transformación digital, y de esta forma, como ustedes se dan cuenta, puede uno tener mucha velocidad para desarrollar varias iniciativas de transformación digital dentro de las compañías. Es algo que funciona muy bien, nosotros lo practicamos aquí dentro de Lumen y tiene muy buenos resultados. Si no la conocen en detalle, los invito a que la estudien un poquito más a fondo, y eventualmente es muy sencilla también de instaurar en nuestras empresas. Adicional a eso, el service provider de esta cuarta revolución industrial tiene que tener unos aspectos de innovación, no solamente tecnológicos, sino también de modelo de negocio.
Ustedes lo que están viendo acá es un set de soluciones que, por ejemplo, nosotros tenemos incluido dentro del Lumen. Ustedes ven aquí unos títulos grandes, que esto hace parte de lo que nosotros llamamos un marco de referencia para la industria 4.0, que es la línea de Lumen con la que trabajamos la transformación digital explícitamente dentro de nuestros clientes. Y ven, ven un grupo de soluciones como, por ejemplo, la agricultura, las cadenas de frío, las cadenas de valor, hotelería inteligente, temas hacia las universidades, temas de ahorros energéticos. Lo que ustedes van a ver aquí son un grupo de soluciones, porque dentro de cada uno de estos títulos usted van a encontrar un grupo de soluciones que apunta a necesidades dentro de las compañías. Acá puede ser que, por ejemplo, el tema de seguimiento de activos que ustedes lo ven acá en este slide realmente aplique para la agricultura o aplique para una empresa que, no sé, que construye edificios o para la minería o para el oil and gas, porque es una solución que cubre problemáticas, no que está segmentada por rangos de mercado. La agricultura, aunque pues puede parecer muy explícito hacia el agro, nosotros sacamos soluciones como por ejemplo medición de calidad del agua, y esa medición de calidad del agua también sirve en minería porque resulta que ellos tienen que preocuparse por cómo están impactando el medio ambiente. Entonces, este tipo de soluciones están más enfocadas hacia problemática y no a la segmentación tradicional del mercado, cosa que es muy importante cuando estamos interactuando con un partner, escogiendo un partner para que nos acompañe en el tema de transformación digital. ¿Qué modelos de adopción nosotros trabajamos en nuestros clientes? Esto para que digamos, se lleven una idea que nosotros lo tenemos inserto dentro de ese marco de referencia de soluciones para la industria 4.0. No solamente pensamos en la solución tecnológica, sino en cómo vamos a hacer que el cliente potencie las soluciones tecnológicas que le estamos proveyendo. Esto, como ustedes se dan cuenta, es un ciclo cerrado. Esto no es un ciclo abierto como la típica gerencia de proyecto donde yo arranco un proyecto, tiene un inicio, arranca en la fecha X y termina en la fecha Y. No, esto es un ciclo que nunca termina. Entonces, obviamente tiene en el centro el cliente, que es el motor que realmente está empujando a dar los diferentes ciclos en este modelo. Tiene 4 grandes fases, ustedes de pronto no se ve tan claro, pero tiene una fase en la que nosotros hacemos la definición de los proyectos, que son estos primeros 8 pasos. En todos estos estamos definiendo la solución en diferentes etapas, cada una de esas etapas las tenemos detalladas hacia el interior de la compañía, no solamente con qué hacemos en cada etapa, sino los roles involucrados en cada una de esas etapas. Tenemos una etapa que es la de la implementación, que son estos pasos del 9 al 12. Tenemos una etapa ya de la adopción y es en donde nos vamos con la solución hacia el usuario final que está haciendo, que está utilizando la solución para entender eventualmente mejoras o ajustes que hay que hacer dentro de la solución, y de allí pasamos a una etapa de cómo se está monetizando esa solución dentro de la compañía. Entonces, no solamente se trata de que la solución, como yo les decía hace un rato, quede instalada dentro de la empresa, sino poder capitalizar esa promesa de valor que se hizo al principio, cosa que no se puede hacer cuando estamos hablando de solamente un proveedor de tecnología. Entonces, para que ustedes se den una idea de uno de los modelos de adopción tecnológica que nosotros tenemos implementados dentro de Lumen. Este es otro modelo un poco más simple. Digamos que tenemos varios modelos dentro de la compañía. Les traje estos dos ejemplos. Este es un poco más simple en donde lo que hacemos es que con el cliente lo ponemos a trabajar junto con un equipo de cuenta y vamos recorriendo ciclos mucho más rápidos en donde tenemos análisis de la solución. Obviamente estamos entendiendo con reuniones periódicas cómo la solución se está comportando, cuáles opciones de mejora tiene la solución, y no estamos hablando solamente del desempeño técnico de la solución, sino mejoras en términos de cómo ampliamos el rango de impacto dentro de las personas, cómo ampliamos el rango de impacto dentro del producto de nuestros clientes. Con base en eso hacemos un análisis de tendencias y recomendaciones constantes al cliente para identificar oportunidades, que es ese paso 4, y luego llegamos a una etapa en donde proponemos o ajustamos ya sea la solución que está operativa o ajustamos nuevas soluciones para que empiecen a interactuar con la que ya existe. ¿Se acuerdan eso que decíamos en esas etapas de la adopción tecnológica, en donde la última etapa era la etapa de la integración, en donde íbamos sumando soluciones que iban haciendo sinergias? Pues este modelo apoya mucho eso porque piensa no en soluciones aisladas, sino cómo cada una puede ir potenciando a la otra solución que ya existe. Y para finalizar, obviamente esto involucra, ustedes se dieron cuenta que en lo que es la adopción propiamente dicha y en lo que son los modelos de adopción hay muchas complejidades
que son propias de la tecnología, de las tecnologías disruptivas de esta cuarta revolución industrial. Debajo de todas esas tecnologías disruptivas hay un factor primordial que casi nunca se ve. O sea, nosotros siempre vemos el Big Data, vemos la inteligencia artificial, vemos la analítica, vemos el IoT, pero a veces perdemos de vista un poco que esto debajo tiene que tener una serie de otros componentes tecnológicos interconectados y funcionando de forma sincronizada y con una visión de acompañamiento de esas soluciones tecnológicas que tienen que acompasarse, tienen que ser coherentes. Esa es la plataforma Lumen. Nosotros tenemos dentro de la plataforma una serie de capacidades a través de las cuales, aparte de ese marco de referencia de Industria 4.0, pues tenemos capacidades un poco más tradicionales como el tema de la conectividad, el edge computing, el edge cloud, la colaboración, las redes adaptativas que se construyen como un todo, es decir, nosotros no pensamos solamente en el proyecto de IoT, en el proyecto de Big Data, sino pensamos en la solución completa, llave en mano para nuestros clientes, para ahorrarles todas esas complejidades técnicas, pero también todas esas complejidades de adopción que ustedes ya vieron en el transcurso de esta charla y que podían ser un factor que nos potencia las soluciones, que nos lo convierte en un éxito o que nos lo convierte en una pesadilla si no son abordadas adecuadamente. Eso, amigos, era la charla que les traíamos hoy. Espero que les haya gustado, que les haya aportado, que hayan podido hacer los ejercicios mentales que les propuse en algún momento dado. Y eso era la charla. Ahora, si quieren, podemos hacer aquí alguna sesión de preguntas y respuestas si hay alguna por allí pendiente. Muchas gracias, Miguel. Sí, tenemos una pregunta que nos hace Diego Pinto, que es, ¿por qué ciberseguridad es una tecnología? Bueno, ciberseguridad realmente tiene inmerso el concepto de tecnología porque definitivamente cuando uno piensa, por ejemplo, en los riesgos y en las brechas de la compañía, pues uno detecta cosas como, no sé, hoy se habla mucho que el peor bache de seguridad dentro de las empresas son los mismos usuarios, ¿cierto? Somos nosotros, porque ya las cosas a las cuales nosotros podemos acceder como un contenido falso o algo así, pueden convertirse en un riesgo de seguridad porque me descarga sin la menor intención de querer hacer daño, me puede descargar cosas maliciosas dentro de nuestros computadores. Eso sería la parte, digamos, filosófica. Hay otros aspectos, pues obviamente, que tienen involucrados el tema de ciberseguridad. Para yo poder mitigar esos riesgos, yo tengo que introducir diferentes componentes tecnológicos que me ayudan a que los usuarios eventualmente no entren en ese contenido y no se les descargue esa información maliciosa dentro de nuestros computadores que puede causar muchos daños para nuestra empresa. Por eso no es que el tema de ciberseguridad sea una tecnología, pero sí hay una cantidad de componentes tecnológicos inmersos allí, muchísimos que usan cosas tan novedosas como ya no estamos hablando solamente de los firewalls o no solamente estamos hablando de un IDS, un IPS, para los que conozcan esos términos, sino que estamos hablando incluso del uso de inteligencia artificial para perfilar el comportamiento típico de un usuario. Entonces, ya me perfila Miguel Quiroga, llega todos los días a las 8 de la mañana, entra a tales programas, usa tal perfil de tráfico, y el día que yo empiece a comportarme de una manera diferente en términos de cuál es mi tráfico, empiezo a descargar cosas muy extrañas, a conectarme a demasiados sitios remotos, el mismo sistema es capaz de bloquearme, pero con inteligencia artificial tomando decisiones de formas autónomas. Cosas tan interesantes tenemos ya inmersas dentro de la tecnología que incluye todo ese gran campo de ciberseguridad. Muchas gracias por esa respuesta tan amplia. No nos han hecho llegar más preguntas, solo esta, que si les podemos compartir toda la información, nos pregunta Henry Novoa, y yo le digo que sí, que una vez que yo haya descargado el webinar, se los voy a mandar con un enlace para que ustedes también lo puedan descargar y ver. Ah, aquí Ángel Moreno dice, ¿cuál es el valor agregado de una infraestructura privada como Lumen comparada con una infraestructura pública como AWS u otras, ya que los costos son más bajos? Es una pregunta muy importante y gracias por hacerla. Resulta que cuando empezamos con el tema de la computación en la nube y Amazon, AWS es uno de los grandes jugadores, tenemos Azure, tenemos otro montón, muchas empresas vieron el tema de los costos como un factor diferencial
y empezaron a migrar buena parte de sus procesos productivos hacia allá, hacia Amazon. Pero pues rápidamente se dieron cuenta que el soporte que pueden tener allá, el acompañamiento que pueden tener cuando utilizan este tipo de servicios en la nube, no es necesariamente el que acompaña o el que debe acompañar la criticidad de las aplicaciones o de los procesos que se están migrando a la nube. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Yo no estoy diciendo que, que el producto en la nube sea malo, ni mucho menos, pero uno tiene que tener mucho cuidado cuando decide irse a la nube, en qué procesos va a migrar y qué modelos de servicio va a contratar con el tercero. Porque si contratas el modelo básico y resulta que vas a migrar el proceso de nómina y ese proceso falla el día que tienes que pagar la nómina, pues vas a estar metido en grandes problemas. Entonces lo que sucede a veces es que no se hace el estudio completamente detallado de todos los costos en los que hay que incurrir a veces esos servicios en la nube para tener el mismo nivel de servicio de redes privadas de Lumen y de cualquier otro proveedor que te ofrece servicios de redes privadas. ¿Qué es lo que nosotros proponemos en este concepto de la utilización de nubes públicas? Que se migren servicios que sean realmente los que no son nada más críticos para la compañía, se mantengan otros en los servicios en redes privadas y se mantenga un modelo híbrido. En ese orden de ideas, por ejemplo, Lumen tiene productos muy innovadores que ayudan a las empresas a hacer una gestión y hacer un gerenciamiento de los dos modelos simultáneamente, nube pública y nube privada, para que los clientes de nosotros puedan ver eso como una sola gran capacidad. Es un producto muy interesante que acompaña todos esos modelos ágiles que uno tiene que tener a veces, porque digamos la nube tiene sus ventajas, como el hecho de poder desarrollar proyectos muy rápidamente, pero también tiene sus desventajas con los costos ocultos y los modelos de servicio que hay que contratar allí. Ujú. Diego Pinto nos pregunta, ¿cuáles serían los pilares para una correcta adopción tecnológica? Sí, importantísimo para tener en cuenta, primero, nosotros lo vimos por allí en un slide, que la solución tecnológica tiene que ser muy compatible con el proceso que queremos impactar. ¿A qué se refiere eso? Pues a que si yo voy a desarrollar un proyecto tecnológico para la cadena de producción, pues yo tengo que entender muy bien cómo es esa cadena de producción, cómo es las personas que van a hacer uso de esa cadena de producción, qué tan adeptos están al cambio, porque vamos a tener que gerenciar un proceso de gestión del cambio con ellos. Tenemos que tener soluciones simples que sean lo más, digamos, fáciles de desplegar para que empiecen a generar el mayor impacto positivo y poder contar con un modelo de servicio que es el que nosotros proponemos para que tengan ustedes el acompañamiento constante y no solamente sea un proveedor de tecnología que les entrega a ustedes la solución y pues les da la mano y nos volvemos a ver en el siguiente proyecto. Esos serían los principales aspectos en lo que tiene que ver con la toma de decisión tecnológica. Y luego poder acompañar esa solución en los diferentes ciclos que veíamos para empezar a darle mejoras continuas a esa solución tecnológica que uno implementó. Nosotros tenemos proyectos de transformación digital en los clientes donde empezaron con una necesidad muy específica y hemos venido adicionándole más características sin tener que inyectar más tecnología, ni más servicios, ni nada por el estilo. Simplemente haciendo el acompañamiento, identificando más necesidades y incrementando las funcionalidades que entrega la solución que ya instauramos. Gracias, Miguel. Y una última pregunta. ¿La adopción tecnológica es parte de la transformación digital? Esa es la pregunta. Por supuesto que sí. Y es una parte fundamental. Ustedes de pronto han escuchado en muchas de esas charlas de transformación digital que siempre les dicen, ojo que la transformación digital no se trata solamente de tecnología, ojo con las personas, ojo con los procesos, ojo con el producto, ojo con el modelo de negocio. Poco se habla de la adopción tecnológica y es algo que puede empantanar completamente un proyecto de transformación digital que está bien estructurado, que está bien definido, que se tomaron las decisiones correctas. Si nosotros no le hacemos un seguimiento concreto a los proyectos de transformación digital a través de la adopción tecnológica, los proyectos que nosotros arquitecturamos, por más ambiciosos que sean y por mejor diseñados que estén, pueden venirse abajo.
Entonces es un aspecto muy importante que debemos siempre involucrarnos en los proyectos de transformación digital. Muchas gracias, Miguel. Nos quedan 2 minutitos. Tal vez alguien se anima a hacer una última pregunta. Yo no sé si se animarán, pero bueno, en todo caso, agradezco mucho a Miguel Quiroga por esta charla tan completa que, como les digo, les vamos a enviar el enlace de descarga para que ustedes puedan revisarla y justamente hacer esos ejercicios que él nos planteó en esta tarde. No, creo que ya no nos van a hacer más preguntas, pero nos están agradeciendo y muy interesante la información. Así que muchas gracias a Lumen, muchas gracias a Miguel y bienvenidas a estas charlas que nos actualizan y que nos sirven muchísimo porque la verdad es que todavía sí seguimos un poco perdidos, menos que hace un año, pero seguimos un poco perdidos todavía con este tema de la transformación digital y de la adaptación a la tecnología y todo eso. Sí necesitamos una guía que nos cae de película pues con Lumen, que son los expertos justamente en proporcionar este tipo de soluciones y de facilitar a las empresas el camino a la adaptación tecnológica. Estimados amigos, muchas gracias a ustedes por haberse conectado y que tengan, ya no nos quedan muchos días de la semana, pero en todo caso que sean unos excelentes días, sigan cuidándose, sigan conectándose a los eventos de la Cámara también. Verán que vamos a tener más eventos con Lumen, así que estén pendientes, visiten el Facebook porque en nuestro Facebook nosotros publicitamos todos los eventos, ¿sí? Gracias a todos, gracias otra vez Miguel y gracias a Lumen, como siempre es nuestro aliado estratégico y gran socio. Muchas gracias. Con todo gusto, cuídense mucho, un saludo. Muchas gracias. Gracias.